Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El gobierno activó una profunda agenda de cambios en materia urbana y fiscal que comenzará a tomar forma desde junio con foco en la desregulación del suelo. La propuesta del Minbu busca reducir el precio de las viviendas nuevas mediante mayor densidad residencial, menos exigencias de estacionamientos y permisos más flexibles. En paralelo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, abrió un nuevo frente al anunciar que se estudia la venta gradual de propiedades fiscales. La medida instala un debate estratégico sobre uso de activos públicos, planificación territorial y sostenibilidad fiscal, especialmente en zonas con potencial minero, inmobiliario y turístico. Y para conversar de este plan que mezcla economía y planificación urbana, por supuesto en esta mañana en Turno AM, nos encontramos con Vicente Burgos, doctor en planificación de la University College de Londres. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Lynn. Sebastián, muchas gracias. Queremos entrar en materia de inmediato. Desde la planificación urbana, ¿qué impacto estructural puede tener una desregulación de esta magnitud sobre la forma en que crecen las ciudades chilenas? Bueno, puede tener varias consecuencias, pero yo creo que hay que centrarse en tres elementos bien complejos. El primero es que la planificación urbana consta de participación, de decisiones de diseño, alcaldes, concejales, personas que participan, levantan la mano y se toman tiempo para planificar su comuna, su ciudad. En este caso lo que se hace es, mediante una decisión centralizada, modificar todos los planes reguladores. Así, en resumen, lo que propone la norma, que se está hoy día en participación hasta el 22 de abril, es que donde cabían cierto número de departamentos con cierta constructibilidad y cierta altura, van a caber más departamentos. Con la constructibilidad, con la misma altura, van a haber más unidades. En particular, se va a pretender que donde cabían, por ejemplo, 100, ahora van a caber 200 o incluso 400 unidades en el mismo tamaño. Eso que significa departamento más chico, más personas y también más automóviles, más cargas justamente para esos lugares. Ese es el primer problema que yo diría grave en cuanto a esta propuesta, que hay una decisión centralizada de modificar por secretaría, digámoslo así, todos los planes reguladores de Chile, sin ver los detalles territoriales de cada uno, sin participación ciudadana masiva, sino que más bien con una propuesta que pretende ser de alguna forma rápida y centralizada para generar un impacto del mercado. Ese es el primer problema que yo diría del asunto. El segundo es que se pretende bajar el precio del suelo. Y al bajar el precio del suelo, es una cuestión que yo creo que estamos todos de acuerdo. Todos queremos que haya más unidades, más proyectos de vivienda, pero la solución que se propone no parece muy eficiente para ese efecto. Por dos razones. La primera, porque generalmente cuando hay cambios normativos tan masivos, el mercado rápidamente lo absorbe. O sea, eso se va a pasar a precio, no se va a pasar probablemente a bajar una baja de precio importante. Y lo segundo es que las municipalidades, por cierto, es que les cambien las reglas del juego, ¿qué van a hacer? Van automáticamente ellos querer cambiar sus reglas de juego, en consecuencia van a reaccionar rápidamente y vamos a generar un efecto de lucha o de discusión en torno a cómo se genera la ciudad. Entonces, el caso de los guetos verticales, por ejemplo, que fue... En la Estación Central, por supuesto. Que fue muy conocido, le hizo muy mal no solamente a la Estación Central, sino que también a la planificación urbana. ¿Por qué? Porque hoy día cuando a mí me construyen un edificio al lado, yo me imagino automáticamente, me van a construir un gueto vertical. Tengo que oponerme absolutamente ante esto. Y eso genera un problema finalmente a lo que nos interesa, que la ciudad genere soluciones. ¿Por qué? Porque la ciudad tiene que generar nuevas viviendas, tiene que generar nuevos departamentos. ¿Dónde van a vivir los hijos? ¿Dónde van a vivir las familias? ¿Dónde vamos a ubicarnos en nuestro crecimiento? Pero esto no puede ser resuelto solamente con mayor densidad, sino que tiene que ser resuelto a través de planificación, de decisiones, de determinar dónde está el área verde, dónde está el equipamiento, los transportes. Y en ese sentido, creemos que esta modificación tiene ese problema finalmente, que de alguna forma jibariza la discusión urbana en torno a dos grandes polos. Y eso ya sabemos, tenemos comprobación empírica en Chile de que no es la solución. Y el tercer problema, porque me he largado harto, disculpen. Tranquilo. Pero el tercer problema, diría yo, como más complejo de esta modificación, es que hay una suerte de contradicción entre entre el discurso del Minbu y pareciera ser el discurso de Hacienda. ¿Por qué? Porque al ministro Boduje, que ha salido harto en redes, le hemos escuchado una idea que me parece que es interesante, que es que ojalá pudiésemos apuntar a viviendas con patio. Viviendas con patio, ojalá con buena ubicación, pero que puedan disputar la idea de que solamente se puede construir departamentos. Pero al mismo tiempo, se propone una modificación normativa que lo que pretende generar es cuadriplicar la densidad en muchos sectores bien ubicados. Entonces, evidentemente hay una contradicción,
O se apuesta por una política de expansión donde se fomente el desarrollo de viviendas con patio, con accesos, o a una densidad con un incentivo bastante importante. Por cierto que esas opiniones se pueden combinar, pero como no hay mucha claridad de cómo se va a hacer lo primero, ciertamente esta medida que parece ser muy agresiva con muchos planes reguladores, ciertamente genera algunas dudas. No es que haya, y aquí quiero terminar, no es que haya una oposición a la densidad. A mí me parece bastante evidente, y a muchos nos parece bastante evidente, que la densidad es necesaria en sectores bien ubicados. Es bueno que haya muchas personas cerca de un metro, es mala idea que se reduzca la altura, la constructibilidad o la densidad en sectores donde finalmente el Estado ha invertido. Se ha invertido en transporte, se ha invertido en parques. Eso me parece bastante lógico. Pero hay métodos de planificación. Hace poco se aprobó un proyecto de ley, en febrero se publicó, donde se permite que los planes reguladores intercomunales y metropolitanos, esto es la capa de los gobiernos regionales o de los mismos ministerios, establezcan densidades mínimas, pero a través de procesos de planificación, con participación. En este caso lo que se propone es, de alguna forma, por secretaría, insisto, a través de una modificación centralizada, modificar todo eso. Y eso, de alguna forma, viene a cuestionar lo que se aprobó unánimemente por el Congreso, como les decía, publicado en febrero de este año. Entonces hay una contradicción también en la política pública respecto a la densidad. Vicente, uno podría decir que las empresas podrían festejar con esto entonces, porque ven muchos menos gastos, pero avisan que van a pausar sus nuevos planes para adaptarlos a esta nueva forma, o sea, el precio bajo no se verá el día de mañana. ¿Cuánto se podría demorar el sistema en asimilar estos cambios? Es que lo primero es que se publique. Okay. Y eso también tiene su complejidad. ¿Por qué? Porque a ver, esto no lo expliqué y para mí es demasiado obvio y siempre cometo ese error, así que le pido disculpas. Esto es una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. La ordenanza es el reglamento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La ley, por cierto, pasa por el Congreso y aquí esta es la ordenanza, que es una decisión del Ejecutivo, no pasa por el Congreso. Solo pasa por una revisión que es de la Contraloría. Esas revisiones se demoran. O sea, se habló de junio en la nota tercera que tú comentaste al principio. Yo dudo que eso suceda. ¿Por qué? Porque hay que publicarlo y hay que tramitarlo y hay que convencer también a la Contraloría de que esto tiene cierta legalidad. Ese es un proceso que se demora, puede demorar 8 meses, puede pasar a fin de año. Eso, si es que queda con el texto actual, porque también creo que va a haber oposición. Ayer, esto se lanzó ayer en la mañana. Ya ayer salió una nota del alcalde de La Cisterna diciendo, oye, yo no voy a permitir que le metan la mano a mi plan regulador, en el fondo. Yo tendré problemas, necesito atender a las viviendas, necesito acceso a bien de interés público, pero de ahí a que se venga centralizadamente de nuevo a cambiar toda la planificación que hicimos a partir del cambio de un número, por cierto que nos genera problemas. Y ciertamente esos problemas debiesen llevarse a un análisis político. Ahí está exactamente la nota que salió del alcalde. El alcalde Joel Olmos. Sí, exactamente. Entonces, la certeza respecto a cuándo va a suceder esto es más bien, yo creo que podría ser que todo siga igual a fin de año, pero efectivamente creo que hay que organizarse, hay que hacer discusión, y esa discusión tiene que ojalá aprovechar esto como una oportunidad. ¿Por qué una oportunidad? Porque efectivamente yo creo que es necesario, o creemos varios que es necesario, poder acceder a mayor vivienda de interés público. ¿Qué es la vivienda de interés público? La vivienda que es financiada por el Estado, la vivienda social. Sí, o vivienda social, sí. En este caso, lo que se está proponiendo es la vivienda económica. La vivienda económica tiene un solo requisito, que es menos de 140 metros cuadrados. No es un requisito muy importante, la verdad. Entonces, uno no podría señalar de que automáticamente este tipo de viviendas va a atender a aquellos que requieren más vivienda. Pero ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para fomentar mayor vivienda de interés público en sectores bien ubicados? Me parece que eso se agregaría a un debate que ya lleva 10 años y que logró modificación legal en 2016, logró la ley de integración 2022 y el plan de emergencia. En fin, han habido distintas propuestas de distintos gobiernos como para ir avanzando en que la planificación se haga cargo de la vivienda de interés público. Eso es súper importante. Pero esto de hacerlo de manera centralizada para una vivienda económica que no queda claro cuál va a ser el beneficio de la vivienda de interés público, ciertamente que creemos que es un retroceso justamente en esta discusión, porque finalmente a largo plazo lo que va a generar es que existan más alcaldes, más gobiernos locales, más gobiernos regionales aterrados finalmente de que a nivel central se les cambien las normas de un plumazo. Y lo primero que uno se pregunta, ¿qué va a pasar con la calidad de vida de los vecinos, de las personas? Porque si metemos más gente en menos espacio, no estaremos saturando ya estas comunas que hoy apenas dan abasto. Y por otra parte, pensando en la división social, podría empujar también a la gente a vivir en cajitas de fósforo, que es como lo que se conoce. Efectivamente, o sea, hoy día en lugares mal planificados la vida es más compleja.
Lamento ir de nuevo al caso de los guetos verticales, No, pero, es que es el mejor ejemplo. pero ese ejemplo habla de dos problemas importantes. El primer problema de gente que vive dentro del edificio y que tiene pocos ascensores, muchas unidades ya no se usan para viviendas, se usan para bodegas, porque no se puede vivir ahí en muchos casos. Y también una carga para el alcalde Muñoz ahí ha tenido que enfrentar en el fondo un desafío de cómo atender con el equipamiento necesario, la salud necesaria, el área verde, para atender esta masa de personas que accede porque están bien ubicados, pero mal planificados. Y ahí, Geraldine, tú das un punto que es clave. La norma de densidad, esto de dividir por 4.000 habitantes por hectárea para que 250 unidades, no es una norma solamente para ver con cuánta gente pobla un lugar, sino que también tiene que ver con cuántas cómo yo diseñé ese espacio, cuántas áreas verdes tiene ese espacio, cuánta movilidad tiene ese espacio, cuánta salud tiene ese espacio y que pueda soportar la carga de personas de ese sector. Entonces, confundir esta norma de densidad con, hoy tenemos que adaptarla porque ahora tenemos 2,8 personas por familia, es un ejercicio erróneo, porque la norma de densidad lo que pretende finalmente es preguntarse cuánta carga, cuántas personas requiere y no cuántos tipos de unidades se requieren para atender el tipo de familia nuevo que existe. Por cierto que tiene que haber nuevas unidades para esos efectos, pero también tiene que haber ofertas para los distintos tipos de familia, para los distintos tipos de necesidades que va enfrentando la herramienta. Entonces, yo ahí, y con un punto que hiciste al principio, yo estoy de acuerdo que puede que existan algunos desarrolladores inmobiliarios que celebren esta medida, pero hay otros, estoy seguro, que ven esto con preocupación, porque saben que al mediano y largo plazo, esto de nuevo va a generar una mala fama de los desarrollos inmobiliarios. Y lamentablemente requerimos inversión privada, requerimos inversión pública para generar más viviendas. Eso es muy importante. Tenemos un déficit hoy día enorme de 600.000 viviendas. Pero la forma en que llegamos a esas viviendas también importa. En esta propuesta del Ministerio de Vivienda, que tiene como fin, claro, menor exigencia de estacionamiento, permisos más flexibles, básicamente esta desregulación del suelo que busca reactivar también el mercado inmobiliario, y hago énfasis en la palabra mercado, se cruza también con una propuesta que estaba sobre la mesa, que es reducir el IVA a la venta de nuevos departamentos, que justamente hizo que la gente dijera, no voy a comprar un departamento ahora, ¿para qué? Si van a aprobar esta ley, voy a poder comprarlo con IVA. ¿Cómo está ahí también la mirada de la inmobiliaria, de los actores del mercado, de la urbanización ante estas medidas? Bueno, efectivamente esa propuesta, ese anuncio del ministro Quirós en torno a la reducción de IVA generó un efecto, no sé si inesperado, o al menos esperado por algunos. ¿Regresivo, quizás? Claro, que en el fondo hubo mucha gente que estaba a punto de firmar la vivienda, dijo, bueno, sé que yo no voy a firmar nada porque yo prefiero que me bajen a mí el IVA durante un año, entonces prefiero no pagarlo. Y eso, para poder yo modificar el IVA, requiero aprobar el proyecto de ley, esta ley de reconstrucción o reconstrucción nacional. Ahora se llama ley miscelánea. Bueno, esa ley, bueno, hay varias leyes misceláneas. Yo traje la DDU y también hice ley miscelánea, no son todas malas. Pero esta ley lo que pretende, o sea, lo que requiere es que se apruebe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar para que esa ley se apruebe con un paquete importante? Entonces, hay una incertidumbre respecto a desde cuándo se va a poder iniciar ese beneficio. Y efectivamente el paquete que tú mencionas respecto al ministro Quirós es un paquete que se viene anunciando hace tiempo. De hecho, la primera vez que escuchamos al ministro Quirós hablar de temas inmobiliarios fue ahí por enero en una presentación en la SOFOFA. Y ahí se hizo varios anuncios, de los cuales podemos ver algunos en la reducción del IVA y otros. Y efectivamente, para el mercado inmobiliario no es tan fácil asumir esas propuestas, porque cuando yo no tengo certeza respecto a cómo esas propuestas van a ocurrir, ciertamente empiezan a surgir las expectativas. ¿Cuándo empieza esta reducción del IVA? ¿Cuándo voy a poder generar mayor densidad? ¿Ingreso o no ingreso a preinsuficiencia? Porque puede que yo me beneficie con este cambio normativo. Pero este cambio normativo, ¿cuándo va a ocurrir? Va a pasar por la Contraloría. Entonces, cuando nos llenamos de anuncios en torno a los cambios normativos, efectivamente las decisiones de inversión también se van modificando. Yo no podría predecir hoy día qué es lo que va a suceder. Me encantaría, pero yo lo que he hablado con algún actor inmobiliario es que efectivamente hay más bien una suerte como de restricción en torno a esta expectativa y tratar de mantener la inversión en torno a los proyectos que hoy día existen. Y de hecho,
me parece que no solamente de este gobierno, o sea, han habido varias acciones de gobiernos anteriores para fomentar la inversión inmobiliaria también. O sea, el gobierno pasado del presidente Boric también se hicieron medidas para extender los permisos de edificación, se creó el FOGAES, o sea, se entiende que el desarrollo inmobiliario es importante porque genera trabajo, porque genera vivienda finalmente, pero esto de ir anunciando cosas antes de hacerlas ciertamente genera dudas y genera incertidumbre y eso eventualmente puede generar restricción a la inversión, o sea, genera el efecto justamente contrario al que se pretende. Quiero hablar un poco también de la ideología detrás de esto, porque además Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, abrió el debate sobre el uso del patrimonio estatal, que van a empezar a vender activos de terrenos fiscales, propiedades de bienes nacionales, activos subutilizados en otros ministerios, y el objetivo de esto es que el fondo, el FES, cayó de 8.148 millones en 2022 a 3.913 millones en 2025. O sea, en palabras sencillas, la idea es guardar esa plata para el futuro y no gastarla hoy. Claro, ¿qué hay detrás de la ideología en torno a el urbanismo, a la vivienda de este gobierno, de Jorge Quiroz y también del Ministerio de Vivienda? Yo no, la verdad no sé si hay una ideología compartida entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Hacienda, para ser así, si bien sincero, porque yo veo la propuesta de la modificación de la ordenanza y estoy casi seguro que no pasó o pasó de manera muy rápida por el Ministerio de Vivienda. Me parece que es una norma propuesta del Ministerio de Hacienda. No habló Iván Poduje con Jorge Quiroz. Ignoro las conversaciones que han tenido, pero hay varios departamentos técnicos dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que desarrollan modificación de la ordenanza. Entre el año 2022 y 2026 se hicieron 10 modificaciones. Y todas ellas usted puede ver la participación, ustedes, y fueron todas hechas por el Departamento de Organización de Norma. En este caso, no aparece el firmante de la minuta que justifica la modificación. Entonces, sí, creo que hay una ideología desde Hacienda y que se conecta, como tú comentas, a partir de cierta visión de lo que tiene que hacer el Estado. Una visión que finalmente el Estado tiene que ser un facilitador y que de alguna forma que tenga propiedades es un estorbo. Yo estaría de acuerdo con que ciertas propiedades que hay que revisar y que eventualmente es cuestionable que el Estado haya recibido casi que por chiripa porque no había herederos y que los reciba y que los venda. Me parece bastante lógico pero hay otras propiedades del Estado que es súper estratégico que mantenga o que las utilice para fines públicos. Sin ir más lejos, en el gobierno pasado se trabajó entre el ministro Montes y el ministro Figueroa, también la ministra Sandoval anteriormente, y el ministro Toro anteriormente, en bienes nacionales, en relación a poder incentivar que los terrenos públicos del Ministerio de Bienes Nacionales se pudieran utilizar en vivienda social. Entonces tú tienes ahí un potencial público que se dirige a una necesidad pública. Eso es finalmente ponerle una visión pública a los bienes públicos del Estado. En otros casos, el Ministerio Nacional les puede mantener esa propiedad y destinarla, no sé, a arriendos, destinarla a equipamiento, destinarla a servicios, particularmente en aquellos sectores que están bien ubicados. Entonces, la solución de solo vendamos terrenos es una solución, de nuevo, parcial y que tiene que ver con que el Estado, en este caso, se ve como una suerte como de traba para el desarrollo inmobiliario y los que creemos finalmente en que el desarrollo inmobiliario es importante, también creemos que la visión pública y la propiedad pública es también importante. Porque también creamos valor público cuando el Estado está. Cuando el Estado está y se une con privado y genera más vivienda y genera más proyectos de vivienda y genera inversión, pero la visión pública muchas veces está representada en la propiedad y creemos que decir derechamente vamos a vender algún punto, las propiedades es una visión parcial, ideológicamente parcial en este caso. Para ir finalizando, Vicente, queríamos agradecerte por acompañarnos en esta mañana. Por supuesto, quiero preguntarte qué modelo entonces de ciudad es lo que busca este gobierno, porque tú, mirando Europa, tú que lo estudiaste muy bien, ¿hay algún ejemplo de éxito que quizás estamos copiando, que podamos copiar, o estamos quizás experimentando a ciegas? ¿Cuál es tu reflexión final de todo esto? Bueno, nosotros, aprovecho de avisar, esta invitación también se generó a propósito de la Fundación Rumbo Colectivo. Nosotros estamos desarrollando un observatorio de vivienda y ciudad que pretendemos prontamente lanzar con distintas visiones de política pública. Vamos a hacer, por ejemplo, prontamente vamos a hacer una referencia a ciertos decretos que fueron retirados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y la verdad es que una pregunta súper interesante la que hace, que ojalá pudiésemos revisar en otro caso, pero así brevemente, me parece a mí que los modelos de ciudad, más que un modelo de ciudad como una idea de ciudad,
lo que pareciera ser importante, lo que está discutiendo muchas veces hoy día en Europa, es cómo confluimos distintas visiones de desarrollo a largo plazo. Entonces, un terreno público bien ubicado, ¿hay que venderlo o tiene que hacerse pura viviendas sociales? No, hay que combinar con vivienda de interés público, vivienda privada, hay que hacer parque, hay que hacer movilidad, hay que hacer desarrollo de ciudad. Y eso se logra con una combinación entre visión pública, por ejemplo, en cuáles son los requerimientos mínimos y que se fomente la inversión privada. Me parece que hoy día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene potencial para poder empujar esa visión. Hoy día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene, por ejemplo, 50 terrenos de más de 5 hectáreas donde puede desarrollar esta visión. El ministro Produje, por más que uno pueda tener diferencias, yo sé que tiene una visión de urbanista y que puede generar propuestas de ciudad interesantes. Pero si la opción va a ser, vamos a regular absolutamente el desarrollo. Si vamos a finalmente apostar por la venta solamente de los terrenos privados, efectivamente nos va a enfrentar ante un problema, porque el desarrollo de ciudad finalmente va a ser el mejor postor. Y eso tiene consecuencias negativas. En cambio, los que creemos en la ciudad, y es una invitación que me gustaría hacerle a los que están viéndonos, finalmente creemos en la combinación, creemos que hay distintos factores en la planificación, en la participación, y en ese sentido, más que una visión de ciudad que podría decirte descentralizada o más bien con una densificación equilibrada, lo que sí creo que es importante es que exista participación y que de alguna forma la visión de la creación de valor público, democrática, se pueda ver en sectores que nos sentamos orgullosos. Y en Chile existen esos lugares. Existe Villa Frey, Sí. existe la Hermosén San Borja. Hemos sido capaces de hacer esas ciudades. El Parque Bicentenario, estuvimos todos orgullosos con un desarrollo, con un proyecto que hizo el gobierno, particularmente el presidente Piñera, en el caso de la Villa Bicentenario. Daba gusto ir a la Villa Panamericana, perdón. Daba gusto porque había un equipamiento potente, primeros pisos comerciales, hay diseño público ahí. Entonces, me parece que esas oportunidades de combinación, donde está el Estado, donde están las municipalidades, en las personas y también los sectores privados, esa es la vía, más que una vía donde solamente apostemos el desarrollo privado. Eso. Vicente Burgos, Rumbo Colectivo, doctor, especialista en estos temas. Te agradecemos mucho la presencia esta mañana en Turno 9. Esperamos verte de vuelta. Encantado. Feliz recibo la invitación. Muchas gracias.